Tenemos más miedo al ridículo que a pecar. Hoy que voy a hablar sobre la primera multiplicación de los panes, que es tan importante que la cuentan los cuatro evangelios. Pero antes de hablar sobre eso, quisiera hacer una brevísima antesala, porque Mateo y Marcos cuentan la multiplicación de los panes inmediatamente después del martirio de San Juan Bautista. El nacimiento de San Juan Bautista se celebrará el martes de la semana que viene, y aunque mucha gente ya lo celebra también el lunes por la noche. La muerte de Juan el Bautista es una tragedia, pero sobre todo es una tragedia para Herodes. Herodes se había casado con Herodías, la esposa de su hermano Filipo, y Juan el Bautista le había dicho que no le era lícito casarse con la mujer de su hermano. Pues eso le costó la cárcel a Juan, y a pesar de que estaba encadenado, a pesar de que estaba en la cárcel, de vez en cuando Herodes lo sacaba de la cárcel para que le predicara. Y dice Marcos que Herodes lo escuchaba con gusto, y llegó el cumpleaños de Herodes. Salomé, la hija de Herodías, bailó, y el rey le dijo que pídeme lo que quieras y te daré hasta la mitad de mi reino. Salomé va donde su mamá, y su mamá le dice, y le aconseja, y ella va donde el rey y le dice, tráeme ahora mismo la cabeza de Juan en una bandeja. Y el rey Herodes se entristeció porque apreciaba a Juan. Pero para no desairar a los invitados, hizo que se cumpliera lo que había pedido la joven. Y ese fue el final de Juan el Bautista, por lo menos en la tierra. Ya en el cielo está celebrando con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Dice Mateo, termina Mateo contando esa historia, que tomaron los discípulos de Juan el cuerpo de Juan, lo enterraron y fueron a dar la noticia a Jesús. Al oírlo, estoy citando a Juan, Jesús se alejó de allí en una barca hacia un lugar apartado solo. O sea que ese es el contexto de la primera multiplicación de los panes, multiplicación que, al igual que la muerte de Juan, está contada en los cuatro evangelios. Marcos y Mateo hablan de una segunda multiplicación de los panes, pero los cuatro hablan de esta que estoy hablando ahora. Entonces yo quisiera ahora subir un poquito el nivel de nuestra conversación, subir un poquito a nivel teológico de Grandes Ligas. Así que lo que voy a decir ahora, agárrense y pónganse en el cinturón en la silla, porque lo que voy a decir ahora es de altísimo nivel. Y para ello voy a apoyarme en San Atanasio de Alejandría, que es el primer. La iglesia tiene millones de doctores, pero declarados formalmente son 36, la última vez que yo conté. Y este es el primero en la historia. Vivió alrededor del año 300, de los años 300, año muy importante, porque en esa época se dio la batalla del puente Milvio, se dio el edicto de Milán, se dio el concilio de Nicea. Y este Atanasio de Alejandría dice cosas muy importantes. De hecho, doctor de la iglesia. Cito a San Atanasio: Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Termina la cita. La palabra de Dios, ¿verdad? El verbo que es igualmente Dios, la vida, por medio del cual Dios Padre hizo todo, ¿verdad? Por Él y para Él. O sea, todo se hizo a través de Cristo y para Cristo. Pues dice San Atanasio, ese Dios que se hizo hombre y acampó entre nosotros, dice San Atanasio
que convenía que siendo Dios Hijo, la imagen de Dios Padre, y destruido en nosotros esa imagen por el pecado, convenía, repito, que se restaurara la imagen en nosotros por medio de la imagen misma de Dios Padre, es decir, por medio de Dios Hijo. Si la creación, sigue diciendo Atanasio, fue hecha por medio de Dios Hijo, convenía que la redención, es decir, la redención debía ser hecha por medio de Dios Hijo. Termina la cita. Ok, ya bajamos ahora al nivel coloquial de nuestras conversaciones. Dios asumió la naturaleza nuestra en todo, menos en el pecado. Y al asumir nuestra naturaleza, no quedó indiferente a la maldad que cabe en el corazón humano. La muerte de Juan, esta tragedia para Juan, digo, para la humanidad, porque estamos hablando de aquel de quien Dios dijo que era el profeta más grande nacido de mujer. Esta muerte de Juan le causa una conmoción en el corazón de Jesús, le duele mucho. Y tiene el deseo de retirarse para rezar, para meditar en paz. ¿Y qué pasa? Pues cuando él llega a la orilla, se encuentra un espectáculo, que hay una muchedumbre que está allí esperando, sabían que él iba para allá, están esperando por él. Y entonces él, que tenía sus planes, uno pone y Dios dispone, pues Jesucristo hombre tenía sus planes de alejarse para estar con el Padre, pero el Dios Padre quiso que se pusiera a trabajar, que se pusiera a predicar. Entonces pasó el resto de la jornada ocupándose de aquella gente. Tuvo que posponer su dolor y se ocupó de los cuerpos y de las almas. Les enseñó muchas cosas y curó a los enfermos, dice Mateo en el capítulo 14. El Señor no provocó esa situación, su intención era simplemente ir a meditar y descansar. Pero su corazón sacerdotal no dejó escapar esta oportunidad inesperada para atender a los demás. Paréntesis. Hago paréntesis para decir que este corazón sacerdotal de Cristo es el mismo corazón sacerdotal que tenemos todos los bautizados. Bueno, pues nos metemos en la escena. La gente llevaba, el Señor está predicando, hace un milagro, lo estamos pasando muy bien y sigue pasando el tiempo y nadie se quiere ir. Pero entre los discípulos se ponen un poquito nerviosos porque el día va avanzando. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando toda esta gente tenga que regresar a sus casas, que estamos lejos? Aquí no va a haber tiempo para llegar a ningún fast food. Tampoco van a llegar a ningún food truck, porque todavía no se han inventado. Y ese entusiasmo de los que estaban escuchando posiblemente iba a terminar como el Rosario de la Aurora, porque la gente cuando tiene hambre no somos iguales, como dice el anuncio de Snickers. Y entonces los apóstoles se acercan al maestro y discretamente le dicen: maestro, estamos en un lugar apartado y ya ha pasado la hora, o sea que ya se está haciendo tarde. Despide a la gente para que vayan a las aldeas a comprarse alimentos. Esto como digo, está en el capítulo 14. La actitud de los apóstoles, pues sentido común. Estas personas tienen una necesidad y hay que darle la oportunidad antes de que sea demasiado tarde. Y entonces, pues no se imaginaban la respuesta, el batazo que le iban a dar de momento. No hace falta que se vayan, dice el Señor. Denle ustedes de comer. ¿Qué? Que nosotros le demos de comer, pero muchachos, o en otras palabras, no, sí, es que ellos no tienen un problema, ustedes tienen el problema, tienen que resolver esa situación. Resuelvan ustedes. Los apóstoles no han acudido a Jesús huyendo de su responsabilidad.
no están sacudiéndose de la responsabilidad. Están sencillamente en una tarea que se supera las posibilidades humanas. Nosotros sabemos por el texto que la proporción del problema, porque uno de los apóstoles le dice al maestro que la paga de 200 días de trabajo no daría suficiente para darle pan a esa multitud que está allí con él. 200 días de trabajo de cachimiro no dan para comprar pan para tanta gente. O sea que no hay cama para tanta gente. Y el maestro no se echó para atrás, al contrario. Pero les dio una manera, mira el diálogo, qué maravilloso. ¿Cuántos panes ustedes tienen? Le pregunta a los apóstoles. Vayan a averiguar. O sea, él sabía cuántos panes había porque era Dios. Y los apóstoles van, chequean, hacen lo que él les dijo y le vienen con la contestación. Tenemos 5 panes, 5 y 2 pescaditos, 2 peces. 5 panes, 2 peces. Pues tráigalo. Entonces vamos a pausar, le damos la pausa al video. Yo imagino que los apóstoles, cuando pasó el tiempo, van a recordar esta conversación siempre. Porque ellos después van a recibir un encargo de ir a todas las partes del mundo, conocidos y desconocidos, a todas partes, a predicar el evangelio. Y pues ellos ya en esta ocasión van a aprender que aquí hay unas cosas que son naturales y otras sobrenaturales. Lo único que Jesús les pide es que que no se dejen abrumar por las dificultades y que confiemos en Él. Cuando parece que esto no hay manera de resolverlo, pues Dios tiene manera de resolverlo si quiere, cuando Él quiera, como Él quiera. Volvemos, le damos otra vez play al video. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y lo dio a los discípulos y los discípulos a la gente. Mateo 14, 19. Paréntesis para decir que las palabras griegas que aparecen en el texto que se conserva de este evangelio, del evangelio de Mateo, son las mismas palabras griegas que utiliza después Mateo en la última cena para los verbos de partió y tomó y partió. Ahí te dejo eso para que le des casco. Ok, le damos play al video. Pues resulta que los panes alcanzaron y sobró tanto que se necesitaron 12 canastas para contener los restos. El maestro pidió que se recogiera lo que sobró. Por eso yo digo que mi religión me prohíbe el desperdicio, porque el maestro nos enseñó eso. Pues quiero citar a Benedicto XVI, el Ángelus del 29 de julio del 2012. El milagro no se produce de la nada, sino de la modesta aportación de un muchacho sencillo que comparte lo que tenía consigo. Jesús no nos pide lo que no tenemos, sino que nos hace ver que si cada uno ofrece lo poco que tiene, puede realizarse un milagro. Dios es capaz de multiplicar nuestro pequeño gesto de amor y hacernos partícipes de su don. Termina la cita de Benedicto XVI. No está narrado en detalle cómo se produjo el milagro. Probablemente no sería que apareció un montón de una montaña de peces y de panes allí repentinamente y para que todo el mundo se quedara, ¡oh! ¡Qué maravilla! Me parece que la otra posibilidad, menos espectacular, pero conociendo la manera de hacer del Señor, me hace bastante lógica, es que el Señor partiera lo que tenía y lo diera, lo echara en canasto y cada cual
cada apóstol empezaría a repartir lo que tenía a la gente que tenía allí. Y imagino que los primeros que empezarían picarían el pan un poquito pequeñito para que a ver cómo rinde esto. Pero empiezan a picar y mientras más, sí, no, la canasta no se vacía. Así como yo me imagino que pasó el milagro. Eso no está escrito. Pueden ustedes llevar a la oración y ponerse allí en la escena y qué les dice la imaginación y el Espíritu Santo, ¿verdad? Es posible que el Señor lo que está haciendo es animarnos a los apóstoles y a los demás a ser generosos, dar lo que tenemos. Comenzaron a distribuir con generosidad aquellos panes. Y a lo mejor después, cuando vieron que el agua no se vaciaba, pues daban más panes, un cantito más grande y un cantito de pescado más grande. Y en su cesta nunca, no se desbordaría nunca, me imagino yo. Pero siempre que se sacaba, había. Y no solamente se dio, sino que, bueno, el apóstol dice, Mateo dice que se saciaron, comieron hasta saciarse. O sea, que hasta que yo estoy lleno, ya no quiero más nada. Incluso sobró 12 canastos. Entonces ahí la mente se nos va a un acontecimiento en la historia del pueblo de Dios, el maná que bajaba del cielo, pero tenía una cosa muy peculiar, que tú no podías guardar el maná para el otro día. Cada día bajaba el maná, cada día. Y pasa igual con las escrituras, o sea, que cada día tú tienes que ir a buscar ese alimento para el alma y el espíritu cada día. No basta con un día ahí, no, hay que alimentarse todos los días del maná y no se puede acumular, ¿verdad? Porque esto es sobrenatural. Cada día Dios nos dice cosas nuevas, porque Dios es infinito y la conversación con nosotros es infinita también. Dios quería que quienes recibían acá el alimento no perdieran la conciencia de un don divino, porque ellos sabían que esto no es imposible alimentar a tanta gente. Marcos y Juan, de hecho todos los apóstoles, dicen cuántas personas eran. Habían 5,000 hombres, mujeres y niños, pues, a lo mejor 15,000 si estaba la esposa y por lo menos un hijo o 2 hijos, yo no sé. 15,000, 20,000 personas habían allí, 5,000 hombres. Y los 5 pescados y 2 peces. Entonces, el Señor hizo eso para el pueblo, pero también para los apóstoles. Y para ti y para mí. Voy a citar al Papa Francisco en el Ángelus del 2 de agosto del 2020. Jesús manifiesta su poder, pero no de forma espectacular, sino como señal de la caridad, de la generosidad de Dios Padre hacia sus hijos cansados y necesitados. Entonces, qué bonita la historia. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Pues tiene que ver mucho contigo y conmigo. Es que Dios me invita a que yo dé lo mejor que yo tenga, aunque sea poquito. Que yo ponga como aquella viuda que puso 2 chavitos porque era lo que tenía. Y eso es lo que Dios quiere de mí, que yo dé mi pan, lo que tengo. Y Dios que me pide eso, va a multiplicar los panes, no para que yo tenga muchos panes, y los pueda guardar, porque al final no se puede guardar, el maná no se podía guardar. Era para salir al encuentro del otro, para darle a los demás, para darle mi tiempo, que es el mejor maná, mi tiempo, mi interés, mi alegría, mi esperanza. Ese pan que alimenta el cuerpo, hombre, sí, porque tenemos que ayudar las necesidades de la gente, y si uno tiene la posibilidad, pues qué alegría. Pero hay otro maná que lo podemos dar todo aunque estemos peladitos, y es el tiempo, el cariño, la consideración, la amabilidad, la cortesía, una palabra de aliento, ¿verdad? Que nosotros
somos imagen de Dios también, a pesar de que con el pecado pues se ha distorsionado un poco, pero volvemos y miramos a Jesucristo, que es la imagen de Dios verdadera, Jesús de Nazaret, que se hizo imagen para que yo tuviera un modelo a seguir, ¿verdad? El invisible se hizo visible a través de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Pues para darme referencia, para decirme cuál es el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si yo quiero que se multiplique mi corazón hacia los demás, que se multiplique como se multiplicaron los panes, pues tengo que estar pegadito a Jesús de Nazaret, escuchándolo, tratando de entenderlo y hacer su voluntad. Y Dios va a multiplicar eso para cubrir las necesidades de toda la gente que yo quiero, toda la gente que depende de mí, mi familia, mis amigos, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, en la parroquia, donde quiera que yo esté, en el club, jugando tenis, hablando boberías con los panas, dándome una cervecita, o una Coca-Cola y tal, o sea, que como quiera, llevando la alegría de Dios, la esperanza, en este mundo que necesita pan, ¿verdad? Entonces, nos recordamos siempre del test, del examen final, del juicio final, que sabemos lo que viene en el examen. Tuve hambre y me diste de comer. Y el hambre a veces es material físico, a veces hay otra hambre, es hambre y sed de justicia, ¿Qué es el hambre y sed de justicia? Pues dar a la gente lo que la gente necesita. Y entonces a veces lo que la gente necesita es escuchar, a veces lo que la gente necesita es una sonrisa, una paciencia, un comprender, un acto de misericordia. Y entonces Dios, que espera eso de nosotros, pero es que yo no puedo hacer eso porque yo estoy tan, está bien, tú no puedes, pero Dios puede a través tuyo si lo dejas actuar.